Bienvenido a la unidad 2 que se hace referencia a Excel. En esta ocasión vamos a trabajar en un libro que tiene diferentes hojas, que podemos trabajar en distintas hojas, y es un programa pues muy fácil de utilizar siempre y cuando le tengamos práctica con él. Es muy similar a Word, sus elementos de pantalla son muy similares, contienen la mayoría de los elementos. Y bueno, esperemos que en este video pues te ayude para que vayas practicando en este programa. Bien, en la pantalla tenemos diferentes rectángulos. Esos rectángulos se les conoce como celdas. Entonces digamos que estamos trabajando en una tabla, y en esa tabla pues podemos agregar datos que pueden ser números o pueden ser letras. Cada celda tiene una ubicación. Por ejemplo, si yo selecciono la primera celda, en la parte de arriba me dice su ubicación, cuadro de nombre, aquí, ahí donde voy a hacer un clic, ahí me dice que es la celda A1, se maneja como a través de coordenadas. Y luego si me bajo, es la celda A2, A3, A4, A5, y así sucesivamente, B1, B2, B3, B4, y bueno, tiene una infinidad este libro de celdas. Así es que esas líneas que son las celdas, digamos que son imaginarias, porque al momento de que tú imprimes un documento no se visualizan, no las puedes ver. Bien, si yo ingreso algún dato, por ejemplo me pongo en la celda que sea, tengo que hacer clic para escribir yo en la celda que yo prefiera, que yo elija. Por ejemplo, quiero escribir aquí en la B2, entonces escribo cualquier cosa. En la parte de arriba, en esta barra que se ve aquí, donde voy a hacer clic, ahí se le conoce como barra de fórmula. Ahí me está apareciendo todo lo que yo voy escribiendo. Por ejemplo, hago clic en otra celda, por ejemplo en la de abajo, y quiero corregir esa. Si yo la quiero corregir, para hacerlo tengo que hacer clic y no escribir, porque si yo tecleo una letra o un número, se borra todo lo que está, porque hace cuenta que está seleccionado. Entonces, si yo quiero corregir algo de aquí, solamente hago un clic y en la parte de arriba lo corrijo. Por ejemplo, quiero corregir nada más eso y le pongo esos números y listo, ya se corrigió. Porque te voy a decir qué es lo que pasa si yo lo selecciono y lo quiero corregir desde ahí. Voy a presionar la letra, más bien el número 1, lo presiono y se borró todo. Entonces, si tú quieres corregir, lo que tienes que hacer es corregirlo en la parte de acá de arriba. Bien, si te fijas aquí, en ese escrito ya invadí la celda C porque está muy extenso. Si yo quiero escribir en la celda C, selecciono la celda C y voy a escribir, por ejemplo, la palabra con mayúsculas poema, y selecciono en otro lugar nada más para ver cómo se ve. Y si te fijas, ya no se alcanza a visualizar todo. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos, cuando yo pongo mi cursor en las columnas o en las filas, si yo pongo mi cursor me aparece una flecha, más bien me aparece como una cruz, y en la perpendicular que hace una flecha que apunta hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Eso quiere decir que lo puedo estirar. Entonces hago un clic sostenido y la estiro lo suficientemente para que quepa la información. Al igual, si yo quiero que quepa hacia acá, lo que voy a hacer es, me ubico donde me aparezca, en este caso las flechas van a apuntar hacia arriba o hacia abajo. Entonces hago un clic sostenido y lo arrastro y listo. Así de fácil y sencillo. Entonces la actividad que yo te puse en el documento que se llama práctica 1 es la siguiente. Yo ya la tengo hecha porque con esa hice la práctica 1.
tenemos que registrar esos datos, alumnos y luego español y luego matemáticas. Tenemos que registrarlos. Voy a borrar aquí, selecciono y nada más le doy la tecla borrar y se borró todo. Pongo nombre, no, creo que era alumno, del otro lado español y del otro lado matemáticas. Bien, aquí con matemáticas se salió de la celda, solamente la arrastro para ajustarla. Y aquí yo voy a poner mis alumnos en la parte de abajo. Bueno, y aquí lo voy a hacer nada más para que te des una idea. Y hay algunos, es como la calificación. Ahí vamos a ponerle, en el manual te aparece como, voy a poner un ejemplo, 6.777777. Y luego el otro, por ejemplo, 4.99999. El otro 8.55, bueno, ese 8, que quede 8. Y el de abajo, supongamos que 9.9. Un montón de 9. Y bueno, en matemáticas nada más lo voy a rellenar. Bien, ahora lo que yo te pedí que hicieras es, vamos a darle un formato a los números, porque si te fijas, si yo hago la calificación de 6.7777, para mí es muy molesto o difícil de poder visualizar o de poder analizar la información más rápida. Entonces lo que yo quiero hacer es que solamente me aparezca una décima. Entonces voy a seleccionar únicamente los números. Para seleccionar hago clic primero, hago un clic sostenido y arrastro lo que quiera seleccionar y listo. Entonces lo que voy a hacer es, en las barras, en las etiquetas que están acá, por ejemplo la de portapapeles y tiene esos elementos, la de fuente, la de alineación y la de número. A un lado de número, a la derecha, aparece como un icono chiquito que es como una como una flechita que apunta hacia una esquina. Entonces voy a hacerle ahí doble clic para que me aparezca la siguiente ventana. Fíjate muy bien, me aparece una ventana. Entonces ahí yo puedo cambiar, me aparece la opción número, la opción de alineación, la opción de fuente, de borde, es decir, fíjate, en fuente le puedo cambiar la letra, en bordes también, en relleno, en proteger, etcétera. En número, aquí por ejemplo puedo poner, si se trata de un número, ahorita está en general, es decir, que admite como yo lo escriba, pero yo voy a darle clic en la opción de número y me va a aparecer lo siguiente. Aquí dice posiciones decimales. Aquí yo voy a seleccionar que nada más quiero un decimal. Le puedo borrar ese 2 y le pongo 1. O también con las flechitas puedo bajarle hasta el 1. Incluso aquí puedo usar separador de miles, como cuando la cifra es que tiene miles. Si yo le doy clic a este cuadrito, se activa y automáticamente pues me pone un separador. Pero en este caso, como no la voy a usar, pues no la voy a activar. Entonces ya cuando acabe le doy en aceptar, pero antes de que le dé, si te fijas, puedo ponerle de fecha, puedo elegir el formato de fecha, el formato de hora, el porcentaje, puedo también seleccionar la opción de fracción, etcétera. Pero bueno, yo seleccioné solamente número y quise un decimal. Entonces si yo le doy a aceptar, automáticamente me queda con un decimal, pero aquí nos lo va a redondear. Si te fijas, español quedó con 6.8. Este último, que tenía 9.9999, lo redondeó a 10. Y así de fácil y de sencillo es eso. Bien, ahora vamos, ¿qué sigue? Ahora vamos a darle formato a las celdas, pero le vamos a dar el formato a la fuente. Entonces, como yo le quiero dar el formato a todo, selecciono todo y voy a seleccionar donde dice la etiqueta fuente, voy a seleccionar la fuente que yo quiero. Por ejemplo,
Ahí me dice que le ponga la Arial Black y el tamaño 16. Ahí también yo le puedo cambiar de color, puedo rellenar la celda, puedo poner bordes, puedo ponerle subrayado, cursivo, negrita, como yo quiera. Ahí está. Listo, entonces aquí lo que yo puedo hacer es ajustarlo. Voy a estirar un poquito para que se me ajuste. Ahí está, ya quedó un poco ajustadito y pues lo podemos visualizar mejor. También estaba así, mira. También lo que podemos hacer es que, por ejemplo, español no se ve. Entonces le doy un clic y donde dice alineación puedo hacerle ajustar texto. Y se va a ajustar, fíjate lo que pasó, se va a ajustar. Si yo estiro de acá hacia abajo, se ajustó el texto a lo ancho. Pero pues yo lo puedo estirar y puede quedar igual. Y como aquí ya se ajustó, fíjate que me quedó como que muy abajo y arriba no hay nada. Si yo quisiera centrarlo en la celda, pues selecciono ese o selecciono los tres y le doy clic acá donde dice alinear en el medio, o lo puedo alinear arriba, o lo puedo alinear abajo, o lo puedo centrar, pero ahí en centrado no se ve bien, etcétera. Pero eso ya es opcional. Bien, ¿qué más nos hace falta hacer? Sí, en la parte de abajo vamos a poner los datos de nuestra escuela, la clave, zona y sector. Voy a registrarlos. Bueno, voy a suponer que los estoy llenando. Ahí está. Si te fijas ahí, lo que vamos a hacer ahorita es combinar celdas. Es bien fácil. Pero primero, si yo quiero combinar esto y quiero que se combine la celda A, la B, la C, la D y la E, quiero que quede una sola celda, lo que voy a hacer es selecciono toda la fila, pero no hay que seleccionar las dos juntas, porque si lo hacemos las dos juntas te va a marcar que es un error. Entonces, vamos a seleccionar las dos, una sola hasta donde yo la quiera, porque si yo la quiero hasta ahí la combina. Si yo la quiero hasta acá, hasta allá. Pero en este caso es hasta la E. Entonces lo selecciono. En la parte donde dice alineación, me aparece una que dice combinar y centrar y aparece una flechita. Y aquí hay varias opciones. Lo que yo voy a hacer es combinar y también quiero que me la centre de una vez. Entonces si hago eso, automáticamente se combina y nos fijamos y parece que es una sola celda. Al igual, hago lo mismo con la otra, combinar y centrar, le doy clic y listo. Siempre que yo quiera hacer una modificación tengo que seleccionar. Entonces, si yo por ejemplo quisiera que esto cambiara de orientación el texto, acá también lo puedo hacer. En la parte de arriba donde dice alineación, me aparece la opción de orientación y la puedo cambiar a lo así, o puedo cambiarla. Bueno, ya se me abrió una ventana, puedo cambiarla de esta manera. Si te fijas ya no se ve, ¿por qué? Porque me la cambié de orientación. Bueno, es cuestión de que tú tengas práctica con este programa. En sí, la práctica consiste solamente en esto que te dije. Y bueno, como te digo, es cuestión de práctica, pero cualquier cosa, cualquier duda que tengas, házmelo saber a través del foro de dudas del mod de la unidad 2, y a través de ese foro tú me explicas o tú me dices las dudas que tengas, o por correo, como tú quieras. Así es que hasta aquí dejamos la práctica de Excel, la práctica 1.